A continuación, el equipo 5 mostrará el producto integrador de aprendizaje de la materia Arte e Interculturalidad. Comenzamos. Bélgica. Bélgica es un país de Europa Occidental conocido por sus ciudades medievales, su arquitectura renacentista y las sedes centrales de la Unión Europea y la OTAN. Dentro de las calles de Bélgica podemos encontrar pinturas como estas, las cuales son de muy buena arquitectura y también son muy representativas del país. He aquí otro ejemplo de la arquitectura que se tiene dentro de Bélgica y que cualquier país quisiera tener. El Art Nouveau, que su significado es arte moderno o arte nuevo, es un movimiento que surge a finales del siglo XIX y que se prolonga hasta las primeras décadas del siglo XX. El Art Nouveau se inspira en la naturaleza y utiliza la línea curva tanto para la arquitectura como para la decoración, sobre todo en su hierro forjado. La actitud de los ciudadanos belgas es amable, como a su vez muy respetable y responsables a lo que dice el gobierno, ya que respetan a las autoridades. Dentro de las creencias de los belgas, tenemos que el catolicismo es la principal fe religiosa. El gobierno incluso financia algunas iglesias pertenecientes al catolicismo y a la religión protestante. Sin embargo, también existe una minoría que practica el judaísmo y el islámismo. La Iglesia Católica controla una gran red de escuelas que logró poner al 70% de sus pupilos en educación secundaria y hasta tienen control de 2 universidades. Dentro de las celebraciones que se realizan en Bélgica tenemos el Carnaval, que se celebra en febrero y está vinculado con el catolicismo romano y está dentro del periodo de Cuaresma. Otra celebración importante tenemos el Festival Van Vlaanderen, que es una celebración masiva de teatro, música y danza que comienza en abril y termina en octubre. Toma lugar en Bruselas. En la cultura materialista de Bélgica tenemos que cuenta con muchos lugares considerados el patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO. Entre ellos figuran arquitectura medieval, beguina-gués, campanarios, ciudades antiguas, minas y rincones especiales. 9 lugares, incluyendo uno compartido con Francia, son los que forman parte de esta lista maravillosa. Dentro de la educación de Bélgica tenemos que posee 2 grandes ramas, la enseñanza oficial y la privada. La enseñanza oficial se divide de enseñanza libre confesional católica y la educación superior es competencia de las comunidades que ejercen su competencia de forma autónoma. Bélgica cuenta con 3 idiomas oficiales que se avalan dentro del país, los cuales son francés, holandés y alemán. Dentro de la Organización Social de Bélgica tenemos que es una monarquía constitucional federal en la que el rey es el jefe del Estado y el primer ministro, el jefe de gobierno en un sistema multipartidista. La manera en que se entabla una negociación con un belga consiste primeramente en la manera de saludar a un belga, es decir, que utiliza el nombre propio y el de cortesía, que es el segundo apellido. El saludo habitual entre personas que no se conocen suele ser un breve apretón de manos. Dominica es el segundo país más grande en las Antillas. Su posición geográfica lo ha convertido en el destino turístico principal de la región y en un lugar ideal para los negocios y el comercio. Se nutre de la mezcla de raíces españolas, africanas y taína. Los artistas empiezan a mirar y a recorrer caminos de la inversión, búsqueda y significación en cuanto al uso del contraste de las formas y de los temas comunes como sus géneros musicales, los cuales son muy típicos de la cultura dominica y es en la bachata. Dentro de las actitudes que tenemos de la población que existe en Dominica, tenemos que piensan mejor por sí mismos, ya que cuando se agrupan actúan mal y lo demuestran con sus expresiones. Por ejemplo, cuando actúan mal se expresan infeliz e impotentes. Dentro de las creencias de las personas que viven en Dominica, se tiene que tienen creencias muy religiosas y muy estructuradas a través de las cuales se explica el origen del mundo, de lo que es natural y sobrenatural, y sobre todo la existencia humana. Aparte de esto, mantienen sus tradiciones entre las artes, la música, los instrumentos, los juegos que hacen parte de costumbre de este país y entre otros factores que representan la cultura dominica. Dentro de la religión que se tiene en Dominica, consiste en la religión oficial que es el catolicismo romano. Este fue fundado por acuerdo del Vaticano y algunas de las personas creen que la mejor manera de acercarse a Dios es a través de intermediarios, como el clero, curanderos, santos y brujas. Dentro de la cultura materialista que se tiene en Dominica, nos dice que los primeros estudios ligados a esta ciencia son los que tratan los problemas de la realidad social a partir de un enfoque antropológico.
Entre estos tenemos los escritos de nuestros primeros pensadores como lo son casos de Pedro Francisco Bono y José Ramón López. La cultura dominica tiene un idioma oficial que es el inglés. Aparte de este idioma en el país hay 159,000 hablantes del criollo haitiano. Del lado de la educación tenemos que el sistema educativo desarrolla sus potencialidades de la creatividad, capacidad y aptitudes. Principalmente es fundamentada de sus principios cristianos evidenciados por el libro del Evangelio. Para ser más específicos, su educación tiene como objetivo mejorar el alto índice de analfabetismo existente dentro del país. Dentro de la organización social de Dominica, tiene que esta cultura ha quedado muy afectada por el historial que tiene. Los dominicanos han sufrido grandes dificultades y a pesar de eso, la sociedad ha sido capaz de proteger sus tradiciones y cultura. Los principales aspectos que debes conocer si eres un mexicano que quiere entablar negocios con personas de Dominica es mostrar una actitud de respeto y ser colaborador ante ellos, ya que tienen muy organizada la idea del negocio que quieren tratar y siempre hay que ser puntuales y vestir adecuadamente para no faltar el respeto. Rumania es identificado como la Capilla Sixtina del Este. Sus muros presentan escenas del Antiguo y Nuevo Testamento. Voronet exhibe el fresco considerando más asombroso. Unos pergaminos marcados con los signos del zodiaco consideran la escena de un juicio final en el cual quienes se salvan transitan con cierta relajación escoltados por ángeles y acompañados por San Pablo. En Rumania hubo dos tipos de creación que se desarrollaron en paralelo y diferentes en el punto tanto de materiales como de técnica. Una de las primeras es la arquitectura conocida, cuyos logros más sensacionales fueron los templos de madera, en especial los de los pueblos de las montañas Maramureş, Banat y Apusini, donde la tradición aún se realiza en la actualidad. El segundo radica primordialmente de monasterios, así como asientos principescos o mansiones boyar. Rumania no tiene religión oficial o nacional. La mayoría de la población pertenece a la Iglesia Ortodoxa de Rumania, con casi el 87% observando la Ortodoxa Oriental sobre la base de un censo del 2002. Los rumanos son creyentes practicantes. Las creencias y religiones tienen una importante influencia en su vida y su modo de pensar, ya sean jóvenes o mayores. La espiritualidad rumana fue influenciada por sus conexiones con el mundo cristiano del Este. Los romanos adquirieron de esa manera un sentido único de identidad. La cultura romana evolucionó más o menos durante los últimos 250 años, con una fuerte influencia de la cultura occidental, particularmente francesa y alemana, si bien la más reciente es la influencia británica y americana. El sistema educativo en Rumania usa el sistema de Bolonia, lo que significa que tiene 3 ciclos académicos, una licenciatura de 3 años, una maestría de 2 años y un doctorado de 3 años, aunque por supuesto hay algunas variaciones según el programa. La mayoría, aproximadamente del 90% de los habitantes nativos del rumano, viven en Rumania, donde este idioma es oficial. El 80% de la población moldava también lo habla y la República de Moldavia es el segundo país que lo tiene como la lengua oficial. Dentro de la organización social tenemos que Rumania es un Estado nacional, soberano, independiente, unitario, indivisible y republicano, con derecho democrático y social. Bolivia es la cuna del llamado mestizo bareque, un estilo singular que es el fruto de una fusión del arte religioso traído por los españoles y el arte de la gente indígena de la zona. El periodo colonial estuvo dominado por artistas como Melchor Pérez de Holguín. Las actitudes de los bolivianos suelen ser rebeldes ya que luchan contra la corrupción del Estado, pero son muy cuidadosos con el ambiente y los representa la manera en que trabajan y el carácter fuerte que tienen. Creencias. Es un país donde más de la mitad de la población es de origen quechua y aymara. Todos los viernes los mineros presentan ofrendas a El Tío, la divinidad diabólica que vela por ellos. Se hacen ofrendas de alcohol, cigarrillos y hojas de coca. A veces puedes pedir algo y otras para dar gracias. Bolivia es un país tremendamente religioso y muy místico, hace que predomine mucho el providencialismo, es decir, esta creencia que es necesaria para cualquier actividad ya que le ayuda a Dios o las divinidades. La religión mayoritaria es la católica ya que les gusta ir a misa todos los domingos. La religión evangélica está empezando a romper con estos ritos y sincretismos y está teniendo una aceptación por parte de la población cada vez mayor. El patrimonio de la humanidad en Bolivia tiene una serie de 7 bienes materiales y 5 bienes inmateriales en esta lista. En Bolivia, el órgano rector es el Ministerio de Culturas y Turismo, y la competencia para la tutela del patrimonio histórico está descentralizada en gobernaciones y municipios.
La organización educativa en Bolivia está constituida por niveles y modalidades que se desarrollan de acuerdo con las bases, fines y objetivos de la educación. Esta organización tiene como fundamento el desarrollo psicosocial de los educandos y las características de cada realidad regional. El idioma en Bolivia son hablados como el español, quechua, aymara, guaraní y variedad de lenguas indígenas de menor uso. En la región oriental de los llanos hay una mayor diversidad de lenguas indígenas. La Organización Social de Bolivia demuestra que la sociedad boliviana sigue siendo relativamente joven y que sus necesidades de cuidados son mayores en relación con una sociedad relativamente más envejecida como la española, que tiene índices de dependencia más altos. La potencial demanda y oferta de servicios de cuidado en Bolivia tiene como actividades que permiten a las personas alimentarse, educarse, estar sanas y vivir en un hábitat propicio. La manera en que debe adaptarse un profesionalista mexicano en el proceso de negociaciones interculturalmente es respetando a las personas, sus creencias, religiones y teniendo una empresa ya que es muy responsable y si estás en el extranjero tienes que demostrar que vienes con decisión. Luxemburgo. El Gran Ducado de Luxemburgo es un pequeño país situado en Europa Central y que forma parte de la Unión Europea. Su gobierno está constituido por una monarquía constitucional y parlamentaria, teniendo una economía fuertemente desarrollada. Las actitudes en Luxemburgo demuestran que es un país muy tranquilo. A los lugareños no les gusta el ruido excesivo y llevan una vida tranquila y medida. Puede parecer que son emocionalmente tacaños y reservados, pero este comportamiento es peculiar al carácter nacional. Las creencias religiosas están alrededor del 97% de las personas, ya que son católicos romanos. Los luxemburgueses nativos son mayoritariamente católicos romanos. En los últimos años, el porcentaje de creyentes ha disminuido. Luxemburgo tiene el sistema de educación muy respetado e inusual. Debido a los 3 idiomas oficiales, el sistema tiene el formato trilingüe. Los primeros años de la escuela primaria se encuentran en luxemburguesa, los cambios en alemán en la escuela secundaria y luego termina en francés. Dentro del país hay 3 idiomas oficiales, que son luxemburgués, que es un dialecto especial de alemán con una mezcla de palabras de francés y alemán. Sin embargo, los locales se comunican entre sí precisamente en luxemburgués. La Organización Social del Gran Ducado de Luxemburgo es una monarquía parlamentaria constitucional con un jefe de gobierno en el primer ministro y jefe del Estado Gran Duque que dispone únicamente de derechos formales. Honduras es un país de América Central con costas en el Mar Caribe al norte y en el Océano Pacífico al sur. En el bosque tropical cerca de Guatemala, el antiguo sitio ceremonial maya de Copán tiene jeroglíficos tallados en piedra y estelas. Dentro de las actitudes de la gente hondureña demuestran que son humildes y amables. A pesar de eso tienen una actitud un poco mala ya que hay mucha gente que se dedica a robar como en cualquier otro país. El idioma que se habla en Honduras es igual que en México, el español. Dentro de la religión de Honduras existen religión maya, religión chortega, religión lenca, religión peche y religión garifuna. En creencias, según las encuestas, un muy alto porcentaje de la población, el 90%, es creyente en Honduras. La religión mayoritaria es el cristianismo. El 89% de su población lo profesa. La cultura materialista de Honduras es el conjunto de expresiones de un pueblo y estas consisten en costumbres, prácticas, códigos, normas y reglas de la manera de ser, vestirse, religión, rituales, normas de comportamiento y sistema de creencias. Dentro de la educación de Honduras ha tenido muchos retos para poder lograr una educación con calidad. Son muy pocos los centros educativos que cuentan con todo el equipo necesario para impartir las clases. Guatemala. Muchos edificios que son el centro de la cultura y la sociedad de Guatemala sirven como inspiración para todos los jóvenes guatemaltecos, sin contar que las construcciones son muy hermosas y con un toque de arquitectura relacionada con el catolicismo. Las actitudes dentro de Guatemala hace ver que los guatemaltecos son personas muy agradables con los turistas y la gente que vive a su alrededor. Las creencias que se practican en Guatemala según el punto de vista de cada persona consiste en barrer los pies, poner la escoba atrás de la puerta, picazón en la mano y evitar que nazca el bebé. La religión, la mayoría de las personas de Guatemala es creyente del cristianismo y el catolicismo. El idioma oficial de Guatemala es el español. La educación en Guatemala ha tenido históricamente un nivel muy bajo en el campo de la educación. El nivel de escolaridad en Guatemala es sumamente bajo, incluso menor en los departamentos mayoritariamente indígenas. Por último, la organización social en Guatemala
se establece sobre la base del capitalismo, que es un orden social que surge de la libertad económica en la disposición y uso de la propiedad privada como medio de producción. Con esto damos por finalizado el listado de los 7 países y sus características. Gracias.